de la teoría atómica, cuando los filósofos griegos, Leucipo y Demócrito, fueron acuñando el término átomo, ¿verdad? Entonces, dijimos que etimológicamente esta palabra estaba conformada por dos, eh, otras dos palabras, ¿verdad? Entonces vamos a decir A, que significa en cierta medida y tomo, parte, entonces haciendo alusión que era una partícula más pequeña, indivisible, ¿verdad? Pero sabemos que era de esta partícula que anteriormente se creía que se denominaba indivisible, sabemos que hoy en día es divisible por ciertos métodos nucleares. Entonces tenemos una primera aproximación ya de John Dalton, que él explica o ejemplifica el átomo como una esfera. Sabemos que posteriormente JJ Thomson, hablamos nosotros, que logró determinar que el átomo tenía partículas de carga positiva y Opositor del famoso Teboatán. negativa. Entonces, de esa manera, posteriormente de JJ Thomson, que propuso el de pastel de pasas, algunos dicen budín de pasas. Entonces, se desarrolló otra teoría gracias a Ernest Rutherford, quien propuso que el átomo, por supuesto, tenía un núcleo central. Gracias a los experimentos que ha realizado, de oro con partículas alfa. De esa manera, posteriormente, otro científico que es Niels Bohr, entonces determina los niveles de energía en los cuales se encuentra el átomo, girando, perdón, el electrón girando alrededor del núcleo, ¿verdad? Entonces puede calcular con suficiente precisión esa, esa distancia, esos niveles de energía para el átomo de hidrógeno. Pero posteriormente, para otros átomos es más complicado, y él ayudó en el desarrollo de la siguiente teoría que explica el, que es el modelo mecano cuántico que vamos a dar en cierto grado de detalle hoy, que propuso Erwin Schrödinger en 1926. De esa manera nosotros sabemos que la radiación electromagnética jugó un papel demasiado importante en el desarrollo de la teoría atómica. Nosotros sabemos que la radiación electromagnética se propaga en forma de ondas a través del espacio. Entonces tiene esta naturaleza que ustedes pueden observar acá, es como la que sube y que baja. Entonces es una onda donde nosotros tenemos picos acá y acá, acá y acá, acá y acá, y a esa distancia entre estos picos que se ven acá, acá, acá y acá, acá y acá, nosotros le llamamos longitud de onda. Entonces, la longitud de onda es la distancia que existe entre sucesivos picos y sucesivos. Entonces decimos, o podemos observar en esta imagen ilustrativa, que el espectro visible, ¿qué es el espectro visible? Es la radiación que nosotros, con o por medio del órgano de la vista, podemos percibir. El espectro visible es limitado, como ustedes pueden observar acá. Hay un espectro mucho más grande de radiación electromagnética que nosotros no podemos ver. De longitud
onda mucho más corta y de longitud de onda mucho más larga. La radiación electromagnética de longitud de onda es más energética. La radiación electromagnética de longitud de onda más larga es menos energética. De esa manera, en base a esa longitud de onda, distancia entre sucesivos picos y distancias entre sucesivos valles, en que nosotros tenemos los rayos X, tenemos los rayos gamma, y estos números que se observan acá están representando la distancia entre los picos. Como había dicho en la clase anterior, entonces el átomo primeramente se representó, como lo ha propuesto JJ Thomson, como una esfera cargada positiva y negativamente. Entonces esa teoría fue evolucionando o se fue perfeccionando y mejorando a través de la comprensión que se tenía con el desarrollo de la ciencia y la técnica. Entonces se llegó Lo cagan en la web. ¿Cómo? Sí, le escucho. Lo cagan ya en la hoy. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Entonces nosotros vemos que en el átomo existen estas partículas, hasta este punto, partículas cargadas en forma positiva, como habíamos dicho, y a esas partículas positivamente se le denomina protón. ¿Dónde se encuentran los protones? Se encuentran los protones, se encuentran en el núcleo de los átomos. Entonces, esta partícula subatómica es muy importante. ¿Por qué? Porque es el que define, es el que determina que un átomo sea un átomo de hidrógeno, de helio, de boro, porque la cantidad de protones es como la cédula de identidad de los átomos. Dentro de los átomos también hay neutrones. En el núcleo atómico, en las partículas que nosotros estamos estudiando o que vamos a estudiar, estas tres partículas son muy importantes. Los protones y neutrones que se encuentran en el núcleo y los electrones de carga negativa, los electrones de carga negativa se encuentran fuera del núcleo. Los neutrones no tienen ni carga positiva ni tienen carga negativa. De esa manera vamos a estudiar estas tres partículas subatómicas. Como se puede observar acá, los protones de carga positiva se encuentran en el núcleo acompañado de los neutrones que no poseen carga. Los electrones de carga negativa se encuentran entonces en cierta distancia del núcleo, pero se ven influenciados por las fuerzas atractivas y repulsivas del núcleo. Significa esto que el protón de carga positiva acciona o interacciona con el electrón. Tiene una fuerza atractiva al electrón y hace que se mantenga a una cierta distancia del núcleo. Esa fuerza atractiva se convierte en una fuerza repulsiva cuando el electrón se acerca de más. Entonces, el electrón orbita en un nivel de energía a una distancia del núcleo delimitado por esas fuerzas atractivas o repulsivas. Entonces, de esa manera, por un lado,
le atrae al electrón, pero cuando el electrón se acerca demasiado también ejerce una fuerza repulsiva hacia o sea, el protón Ô, hacia professor, dei lá tem el bom, rapaz. electrón. Eh, ¿Pueden dejar de prender su micrófono, por favor? Pueden retirarse sin ningún problema de la clase si es que no desean participar, sin ningún problema. Pero es la última vez que van a decir grosería en esta clase. ¿Está bien? Bore. De esa manera, entonces, nosotros hablamos de fuerzas atractivas y fuerzas repulsivas con respecto a los electrones y los protones. Entonces vamos a ver en este punto que de Thomson había descrito el átomo como una partícula cargada negativamente con una masa positiva que tenía incrustada cargas negativas. Entonces, de esa manera, eh, después, gracias a los experimentos de Ernest Rutherford, pudieron determinar que el átomo era grande de espacio vacío y que ese espacio vacío entonces estaba en cierta medida orbitado por electrones. Y también se pudo determinar las cargas de los protones y las cargas de los electrones hasta este punto. De esa manera, entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva que les preparé acá. Entonces, tenemos nosotros acá algunos puntos o algunos tópicos que vamos a estar mirando. Este punto, entonces, tenemos los isótopos, la radiación electromagnética, vamos a estar hablando de radiación electromagnética, vamos a estar hablando de isótopos, vamos a estar hablando de la radiación de la radiación electromagnética y de esa manera entonces vamos a estar también explicando lo que es la dualidad corpuscular y también lo que es en cierta medida lo que son los orbitales atómicos. Entonces, acá nosotros tenemos estos conceptos o estos tres conceptos que ustedes pueden observar acá. Entonces tenemos los conceptos de isótopos, tenemos los conceptos de isóbaros y tenemos también los conceptos de isótopos. Al parecer, pareciera que estos términos son muy parecidos, pero no son términos similares, no son términos similares. De esa manera, entonces, los isótopos son partículas que tienen igual número de protones y diferente número de masa. Los isótopos son partículas, reitero nuevamente, que tienen igual número de protones, pero diferente número de masa. De esa manera, entonces tenemos también nosotros los isóbaros, que son partículas elementales que tienen igual número de masa, pero diferente número de protones. Entonces, tenemos también isótopos, que son partículas elementales que tienen igual número de neutrones. Entonces tenemos nosotros isóbaros, isótopos e isótonos.
Entonces, son conceptos que identifican a ciertos tipos de elementos que tienen algunas características particulares. Como dije anteriormente, los isótopos son aquellos elementos químicos que tienen igual número de protones. Los isóbaros son aquellos elementos químicos que tienen igual número másico, y los isótonos son los que tienen igual número de neutrones. De esa manera tenemos nosotros la onda electromagnética, como se puede observar acá. Entonces, la longitud de onda dijimos que es la distancia entre sucesivos valles. Mientras más larga, como se puede ver acá, mientras más larga es la longitud de onda, entonces menos energética es la radiación electromagnética. Mientras más corta, como se puede ver acá, es la longitud de onda, más energética es la radiación electromagnética. De esa manera, entonces, fíjense acá en este punto, entonces tenemos nosotros cuando está entre 10 a la 8, 10 a la 12, la longitud de onda, alcanzamos temperaturas de menos 272 grados centígrados. Pero cuando la longitud de onda es más corta, la energía de la radiación electromagnética es más fuerte o más grande, es más energética. Y de esa manera, entonces, va haciendo que la temperatura también se pueda incrementar por la acción de la longitud con la interacción con la materia. Como les dije anteriormente, el espectro visible es una fracción que nosotros podemos percibir con los sentidos de la vista. De esa manera, cuando la radiación electromagnética tiene una longitud de onda más corta, entonces tenemos la radiación ultravioleta, los rayos X, y también tenemos los rayos gamma. Y a medida que esa radiación electromagnética es más fuerte, también es más penetrante. O sea que es capaz de atravesar muchos tipos de barrera. Por ejemplo, las partículas alfa se pueden detener, vamos a decir, se puede atajar con papel film, ropa delgada, entonces ya puede atajar las partículas alfa porque no son demasiado energéticas. Sin embargo, para atajar, para detener la radiación beta, por ejemplo, se necesita láminas metálicas, madera densa, ropa gruesa, y para atajar la radiación gamma se necesita una pared bastante gruesa de plomo y concreto, ¿verdad? Entonces, de esa manera, las radiaciones en base a su energía son más penetrantes o menos penetrantes, y se necesita un material más denso, más grueso, más fuerte para poder detener su avance. Gracias a este desarrollo, a esa comprensión de la radiación electromagnética, se pudo llegar a descubrir en cierta medida cómo estaba dispuesto el átomo, que tenía un núcleo, dijimos anteriormente, y que también tiene un núcleo positivo y electrones que giran en órbitas, entonces, o en niveles equidistantes del núcleo. Como les dije anteriormente, que no se pueden acercar demasiado o alejar demasiado, porque cuando el electrón se acerca demasiado al núcleo, el núcleo ejerce una fuerza repulsiva, pero cuando se aleja demasiado del núcleo ejerce una fuerza atractiva. Entonces se mantiene en una distancia específica del núcleo, salvo que exista una excitación externa para que llegue una energía, ya sea en forma de energía electromagnética, ya sea en forma de energía térmica, que haga que este electrón sea capaz de vencer la fuerza atractiva que ejerce el núcleo
pueda liberar el electrón de forma eléctrica. De esta manera, entonces, recuerden siempre que las reacciones químicas ordinarias son reacciones entre electrones de capas externas. Las reacciones químicas ordinarias son consecuencia de la interacción de electrones de capa externa de los elementos. Y tenemos este concepto que ustedes pueden observar acá, que habla de la dualidad onda corpuscular del electrón. ¿Qué significa la dualidad onda corpuscular del electrón? Que se comporta como onda y también se comporta como partícula. El electrón tiene la capacidad de comportarse como onda y también se comporta como partícula. Esa es la dualidad onda-partícula del electrón. A los avances y gracias al desarrollo de la comprensión de la radiación electromagnética, se pudo determinar las radiaciones que emitían los electrones al pasar de un nivel 1 a un nivel 2 y de un nivel 2 a un nivel 3 y de bajar posteriormente del nivel 3 al nivel 2 y del nivel de energía 2 al nivel 1. De esa manera, cuando el electrón recibe energía, pasa de un nivel inferior, en este caso pasa del nivel 1, tiene la capacidad para pasar al nivel 2. Pero cuando es a la inversa, o sea que cuando pasa de un nivel superior hacia un nivel inferior, ahí emite una radiación electromagnética que es característica de ese nivel. O sea que de esa manera se puede excitar un electrón aplicando energía térmica, radiante, eléctrica y ir viendo las radiaciones que emite para poder determinar en qué niveles de energía se encuentran los electrones. De esa manera se va estudiando, se va analizando la composición del electrón para poder llegar a explicar a través de una teoría atómica más compleja cómo está conformado el átomo. Recuerden siempre que un electrón, para pasar de un nivel inferior a un nivel superior, absorbe energía. Pero cuando pasa de un nivel superior a un nivel inferior, emite energía en forma de radiación electromagnética. Recuerden siempre también que nosotros podemos ver cierta clase de radiación electromagnética, pero existe una mayor cantidad de radiación electromagnética que nosotros no podemos ver en lo absoluto. Entonces, de esa manera, ¿por qué? Porque el espectro visible es solamente este que ustedes observan acá y lo invisible es todo esto y todo esto que se observa ahí. De esa manera, entonces, se fue estudiando el átomo y nace la teoría mecanocuántica para poder explicar cómo es que están los electrones. Recuerden que Niels Bohr pudo explicar esta teoría, pudo explicar a través de una ecuación matemática, una ecuación cómo este electrón estaba y a qué distancia estaba del núcleo. Pero cuando intentó explicar ese mismo fenómeno para otros y otros átomos, ya no podía. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se recurrió a otro modelo, el modelo de la mecánica cuántica, poder explicar entonces cómo estaba distribuido el electrón. Se dice que el electrón se encuentra en orbitales atómicos. ¿Y qué son los orbitales atómicos? Los orbitales atómicos son regiones del espacio donde la probabilidad de
encontrar al electrón es máxima. Reitero nuevamente que el orbital atómico es la región del espacio donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima. Entonces, acá tenemos nosotros un orbital S. El orbital S tiene una característica circular. Significa que la probabilidad de encontrar al electrón en este círculo que ustedes observan acá, o sea, en el orbital atómico, es máxima. Y después tenemos que este orbital, el orbital S, puede albergar hasta 2 electrones. El orbital S puede albergar 2 electrones. Después, otros orbitales, tenemos el orbital P, que puede albergar 6 electrones, el orbital D, que puede albergar 10 electrones, y el orbital F, que puede albergar hasta 14 electrones. Puede albergar hasta 14 electrones. Entonces, ¿estos qué son? Son orbitales atómicos. ¿Cuáles son los orbitales atómicos? Son los orbitales S, P, D y F. ¿Cuántos electrones puede albergar el S? Puede albergar 2 electrones. Puede contener 2 electrones. ¿Cuántos electrones puede contener el orbital P? Puede tener 6 electrones. ¿Cuántos electrones puede contener el orbital D? Puede contener 10 electrones. ¿Cuántos electrones puede contener el orbital F? Puede contener 14 electrones. De esta manera, nosotros tenemos las diferentes formas que adoptan los orbitales atómicos. ¿Y qué son los orbitales atómicos? La región del espacio donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima. Significa que a través de un modelo matemático, a través de una ecuación matemática, se describe un espacio donde posiblemente puede ser que se encuentre el electrón. Entonces, a través de la ecuación de Schrödinger, que determina estos espacios y estas formas que adoptan los orbitales atómicos y la cantidad de electrones que puede albergar cada orbital que les mencioné anteriormente. Y fíjense que esto no es un espacio bidimensional, sino que adopta un espacio tridimensional. De esa manera, nuevamente, dentro de cada orbital atómico, entonces los electrones pueden tener entonces un spin positivo y un spin negativo. ¿Qué carga tienen los electrones? Yo le pregunto a la clase, ¿qué carga tienen los electrones? Carga negativa. Los electrones tienen carga negativa. Y si es que los están en un mismo lugar, se tienen que atraer o se tienen que repeler. Es una pregunta, profesor, porque no se le entendió, salía todo entrecortado. Sí. Si los electrones están en un mismo espacio y los electrones sabemos que tienen carga negativa, se tienen que atraer o se tienen que repeler. ¿Qué dice la ley de Coulomb? Dice cargas de signos iguales. Yo creo ¿Qué que se pasa? repelen, profesor. Se repelen porque los dos tienen carga negativa. Los electrones tienen carga negativa y se debería repeler, como dice Diego, ¿verdad? Pero acá que ocurre un fenómeno que se llama spin, que otra vez el electrón
en el orbital atómico puede tener un giro que le da una pseudocarga positiva y otro giro que le da una carga negativa. O sea que tiene carga negativa, pero al hacer ese giro, esa partícula se vuelve positivo y de esa manera pueden coexistir electrones con espines opuestos dentro de un orbital atómico, pero no pueden existir electrones que tengan el mismo spin en el mismo orbital atómico porque eso no es estable, no es estable. Entonces, de esa manera vamos a ir describiendo a través de los números cuánticos, vamos a describir los niveles de energía, vamos a describir los orbitales atómicos, y a ir describiendo también en clases posteriores el spin que tiene cada electrón. Entonces, en líneas generales, vimos nosotros en la clase de hoy los conceptos de isótopos, isóbaros e isótonos. También estuvimos hablando de la radiación electromagnética, la longitud de onda, de la radiación electromagnética, la energía que tiene la radiación electromagnética y el espectro visible, que es solamente una pequeña fracción de esa radiación electromagnética que nosotros podemos ver, pero gracias al estudio, la comprensión de la radiación electromagnética, se pudo analizar y se pudo estudiar la composición del átomo hasta llegar hasta la teoría actual, que es el modelo mecanocuántico. Describe la posición del electrón a través de orbitales atómicos. Que describe la posición aproximada de un electrón a través de orbitales atómicos y una serie de números que se llaman números cuánticos, que nosotros vamos a ir desarrollando en clases posteriores. Y hablamos también de la dualidad onda corpuscular. ¿Qué significa esa dualidad onda corpuscular? Significa que el electrón de carga negativa que se encuentra orbitando el núcleo atómico, entonces algunas veces se comporta como onda y otras veces se comporta como partícula. Y también vimos nosotros los orbitales atómicos, hablamos de los orbitales atómicos y dijimos que los orbitales atómicos son o es la región del espacio donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima. En ese punto, en ese espacio, alrededor del núcleo, posiblemente se encuentre el electrón. Entonces, eso es lo que describe el orbital atómico y tenemos orbitales S, P, D, F que pueden albergar en su interior, entonces, una cantidad diferente de electrones. El orbital S puede albergar 2 electrones, por supuesto, con espines opuestos. El orbital P puede albergar 6 electrones, el orbital D 10 y el orbital F puede albergar 14 electrones. De esta manera, lo que están explicando, describiendo estos orbitales atómicos es en cierta medida la posición del electrón en el átomo. Entonces, los números cuánticos lo que quieren es describir la posición del electrón en el átomo o alrededor del núcleo atómico, porque es cierto exactamente dónde se encuentra exactamente, porque está en constante movimiento. O sea que OQE, AP, APP, anda y captura y cuál exactamente para oír la electrón. Entonces, de esa manera se determina una región del espacio. Entonces, y ellos dicen
simplemente tú hay pi más o menos hoy la electrón. Hay pi más o menos o núcleo genérica tu origem a electrón a quaco espacio ya delimitada no está supe orbital atómico porque y tu pepe origina la electrón. Y tenemos nosotros cuatro orbitales atómicos S, P, D, I, F. S, P, D, I, F. Y nosotros sabemos, nosotros hablamos, el electrón tiene carga negativa. Las cargas negativas se repelen, eso es por ley, es una ley. Entonces, las leyes son universales y sobre eso se construye toda la teoría científica. Entonces no puede ser que un electrón de carga negativa no le repela a otro de carga negativa. ¿Qué es lo que ocurre? Un giro que le da una pseudo carga positiva. Entonces, los electrones de un mismo orbital, tienen siempre espines opuestos. Porque si tienen el mismo spin, porque si tienen, o sea, que si tienen el mismo giro, entonces van a tener carga positiva. Pero entonces tiene carga negativa porque su spin, o sea, su giro es diferente y eso le permite estar en el orbital atómico que no es otra cosa que la región del espacio donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima, que es lo que yo traté de explicarles en la clase de hoy. Entonces, la teoría atómica de cómo está conformado el núcleo, cómo se desarrolló esa teoría atómica, cómo se fueron descubriendo todas esas características del átomo hasta llegar al día de hoy a la teoría que es la más aceptada por la comunidad científica con la ayuda de la mecánica cuántica, que describe las características, la posición a través de números cuánticos. Entonces, más o menos describe la posición, las características de las partículas subatómicas. Recuerden siempre que existen muchas otras partículas subatómicas, pero nosotros estudiamos tres que son los más importantes para los fines que nosotros queremos alcanzar para esta clase, Y siempre, no olviden nunca que todas las reacciones químicas son el resultado y el producto de la interacción de los electrones más externos. Las reacciones ordinarias son el producto de la interacción de los electrones más externos de elementos entre sí. De esa manera, entonces, se describen las reacciones químicas a diferencia de las reacciones nucleares, que son aquellas reacciones donde participa, el núcleo atómico. Para que se desarrolle, para que se lleve a cabo una reacción nuclear, se llama nuclear porque del núcleo se necesita una cantidad inmensa de energía. Por eso más comúnmente nosotros vemos reacciones químicas y esas reacciones químicas son las que posibilitan la vida como nosotros la conocemos actualmente. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algo no quedó claro? ¿Alguna consulta que deseen realizar? Si hay algún inconveniente con las tareas, si es que tienen alguna curiosidad, adelante, Clara. Profesor, en la tarea de este tema que estamos dando ahora Sí. son 10 tareas. 8. ¿8? Porque ahí Ocho tareas aparecía 10.
1. 8 tareas de la clase Eh, 1. de la clase 2 al de ahora. De la clase 2. Sí. ¿Qué Sí. problema hay, Clara? La tarea número 8 de la clase 2 es igual Sí. a la tarea 10. Bueno, voy a corregir eso. La tarea Y 8, no, es igual al de la clase 10. bueno. El ejercicio es lo mismo. Bueno, voy a corregir. Perfecto. Sí. ¿Alguna otra cosita? Y no funciona del 2 hasta el 7. No abre. Ese es de Dice la que ya clase, de la clase 2 también. es de De esta clase clase que 2. estamos dando. Bueno, Sí. voy a verificar eso y voy a habilitar. Dale, Tarea, me profesor. dijiste, perfecto. Voy a Desde estar el 2 controlando. hasta el 7. Y el 8 que está Bueno, repetido con el 10. bueno, 8 y 10 repetidos. ¿Alguna otra cosita? Para mí eso es todo. Sí. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, alguna otra consulta, sugerencias. Adelante, Milagros. Profe, respecto a lo que te dije hace rato que no No, podía no alzar, te, no puedo. no te estoy escuchando, no te escucho, Milagros. No sé si puedes acercarte un poquitito más a tu micrófono. Respecto a la tarea de hace rato, Sí, de sí, lo que te dije en el grupo, que no puedo añadir mi archivo. ¿Cómo puedo sí, hacer sí. eso para solucionar? Eso está funcionando. Yo volví a verificar, no sé a qué tarea te referís. Está funcionando, todos tus compañeros me están presentando. Puedes entrar al formulario, irte en la parte de abajo, dar clic ahí y seleccionar tu archivo. Puede ser que tu Sí, sí, ya dispositivo intenté ya esté muchas veces, con pero inconveniente. capaz sea el mío que no Entonces, esté puedes funcionando. hacer es Y ese no me enviarle va a servir a si un es que alzo compañero en la para plataforma ahí en que te el pueda Classroom. O sea, alzar. yo alcé ahí. ¿No me va a servir? Entonces, vos le podés enviar a un compañero para que te haga desde el formulario. Ok, ok, ya está bien. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, Sí, te la, escucho. la clase 2 trae un examen. ¿Ese vamos a hacer? Sí, si quieren hacer, hagan. Si no quieren hacer, no hagan. O sea que eso depende de ustedes, ¿verdad? Solamente que yo Bueno, o sea, los exámenes y tareas no revisten puntos para ustedes. O sea que este no es un proceso sumativo, vamos a decirle, ¿verdad? O sea que ustedes lo que van a hacer es rendir el examen final sobre el 100. Ahora, si ustedes no hacen las tareas, yo voy a sacar puntos o tópicos de esas tareas, ¿verdad? Y si es que ustedes no hacen las tareas, no van a poder entender los tópicos del examen porque se va a sacar de la clase y de las tareas, ¿verdad? Entonces, por eso nomás que yo quiero que ustedes hagan sus tareas, ¿verdad? Pero eso ya queda a criterio de los alumnos, ¿verdad? bueno, profe, Adelante, gracias. ¿sí? Adelante, Guadalupe. Profe, para ver Sí, así otra vez la clase, digo, ¿dónde tenemos que entrar? ¿Me podés explicar? sí, La, yo pasé el enlace del video al grupo de WhatsApp que estoy pasando, ¿verdad? En todo caso, le podrías pedir a tus compañeros que te pasen el enlace, ¿verdad? bueno, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como no hay más
dudas, consultas, sugerencias, damos por finalizada la clase de hoy. El día de mañana yo tengo una actividad en este horario y vamos a hacer la clase asincrónica, es decir, que ustedes van a ir realizando las tareas que tienen en el Classroom, ¿verdad? Porque no voy a poder estar en la clase sincrónica, o sea que en este formato cara a cara, vamos a decirle, ¿verdad? Porque tengo defensa de tesis, entonces vamos a hacer asincrónica y nos encontramos nuevamente el día sábado para poder desarrollar nuestra clase. Voy a fijarme un poco. El sábado es... ¿Qué fecha es este sábado? Si no es... El no, el 25. sábado no vamos a tener clase el 25. Entonces tampoco creo que vamos a tener el siguiente sábado porque es 1 de enero. En el caso de biología me estoy refiriendo. Entonces recién dentro de 15 días vamos a estar volviendo a tener clase de biología, pero sí vamos a tener clase de química. ¿Alguien tiene una otra pregunta? Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos oportunamente. Hasta luego, profesor. No, profesor. Chao, profe.